Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el tema del cambio de creencias y el cambio de conciencia. El mundo en el que vivimos está pasando por un cambio de conciencia. El Zohar HaKadosh ya escribió hace 2000 años que en el año Taf, es decir, el año 1840, se abrirían los portones de la sabiduría. Y de hecho ese año sucedió la revolución industrial. Y desde entonces hasta hoy, la revolución de la inteligencia artificial, vemos que desde el enfoque en los alcances materiales, el mundo pasa a una conciencia espiritual mucho más alta. Este desarrollo espiritual requiere de la persona tomar responsabilidad sobre sus pensamientos, sobre sus palabras, sobre sus emociones y sobre sus acciones. Esto se llama paradigma. Estas son en esencia las vestimentas del alma. Es necesario direccionarse a objetivos más elevados, como el amor incondicional y la compasión. Y hay una gran importancia en el balance entre el ego y el alma. Cuando el ego se infla, nosotros vemos guerras, vemos odio y vemos discusiones. Cuando el alma se amplía, vemos en el mundo ideas espirituales trascendentales que básicamente fluyen e inundan el mundo. La lucha eterna entre estos dos componentes, el ego y el alma, es básicamente el causante de la movilidad que hay en el mundo, donde el objetivo es llevar a la persona a un estado de trabajo en conjunto con el alma y que la persona pueda vivir una vida significativa y llena de objetivo. Así que veamos, en el mundo moderno, muchos de nosotros todavía nos enfocamos en alcances materiales como el dinero, la carrera y los bienes. Y según la Kabbalah, hace 180 años comenzó un proceso en el mundo donde los portones de la sabiduría se abrieron. Y hoy ya podemos en verdad reconocer un cambio muy grande en la conciencia colectiva, que nos lleva a una conciencia espiritual. Incluso la medicina hoy en día tiene un lado espiritual muy fuerte. Este cambio requiere de cada uno y uno de nosotros saber introspectivamente, enfocarnos en los valores internos, aumentar en las emociones y experiencias espirituales. Por eso vemos que las personas hoy en día pasan por preparaciones. Cada uno hoy en día que hace un trabajo significativo tiene que tener mucha sabiduría para entender qué es lo que hace y dirigir a otras personas. El desarrollo espiritual requiere de la persona tomar responsabilidad sobre sus pensamientos, sobre sus emociones y sobre sus acciones. Y esto significa estar conscientes de lo que pensamos y sentimos. Y esto se llama vivir en mindfulness. El desarrollo espiritual incluye una dirección de la persona a objetivos más elevados, como el amor incondicional, la compasión, que son en esencia los valores principales para una conciencia espiritual. El objetivo es llevar al ego a un estado de sociedad con el alma, un estado en el que el ego no desaparece, pero se balancea con los valores del alma, y así la persona logra efectuar desde el amor, compasión y comprensión, dándole un centro de significado en la vida, una vida llena de objetivo, donde la persona encuentra un significado profundo para lo que hace y vive de acuerdo a sus valores y creencias, incluyendo obviamente conexiones profundas y significativas con las demás personas, una realidad de saciedad y acciones que promueven la ganancia personal y comunitaria. Por otro lado, vemos que con el desarrollo del teléfono, las correcciones sociales entre las personas se convierten en elementos muy superficiales. Todo es escrito, casi que no hay habla, casi que no hay contacto personal. Pero esto requiere de la misma persona desarrollarse a sí misma internamente. De otra manera, las personas llegan a una sensación de vacío y les da asco todo lo que sucede a su alrededor. En esencia y paralelamente a estas cosas, cada uno de nosotros tiene un mapa personal, que es su sistema mental por medio del cual él observa el mundo. Básicamente, así es su perspectiva del mundo. El mapa personal es aquel estado en el que cada persona de nosotros organiza sus experiencias, pensamientos y emociones de acuerdo a su realidad. Pero el mapa personal de la persona no es la realidad.
sino que es nuestra manera personal de entender y explicar la realidad. Por lo tanto, absolutamente se puede dar un caso en el que dos personas ven la misma realidad, pero cada uno la explica distinto. Sobre todo cuando uno ve la mitad llena del vaso y el segundo ve la mitad vacía del vaso. O uno ve la realidad irritante o enojante y el otro ve cómicamente. O uno ve la realidad debilitante y el otro ve la misma realidad como una realidad reforzante. Así que el fundamento principal dentro de esto es que el mapa no es el terreno, sino la manera subjetiva en la que vemos el mundo. Cuando un ejército planifica alguna cosa, toma el mapa y lo observa. El mapa no es el terreno, pero ayuda para contemplar el terreno en proporción al mismo mapa. Así que nuestro mapa de la realidad se fundamenta básicamente en las experiencias del pasado, en los valores y creencias y en sensaciones. Los cambios que suceden dentro de nuestro mapa personal, si logramos cambiar creencias, cambiar emociones o sensaciones con respecto a lo que sucede, esto nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida o bajar nuestra calidad de vida. Nos permitirá hacerle frente a dificultades o aumentarnos dificultades. Es decir, que muchas veces necesitamos cambiar nuestro mapa personal. Estos cambios en esencia incluyen cambios en creencias, el lenguaje que utilizamos o la manera en la que explicamos nuestros eventos y experiencias. Así que para ayudar a la persona con las creencias limitantes que se formaron, a continuación entenderemos qué es una creencia limitante. Por ejemplo, si la persona tuvo una infancia difícil, una conducta denigrante por el lado de sus padres. Así que hay que cambiar estas cosas, porque él no puede a los 50 años seguir comportándose como a los 14 años. Por lo tanto, primero que todo tenemos que identificar las creencias limitantes que la persona tiene. Veamos unas cuantas creencias limitantes que puede tener la persona. Por ejemplo, no soy suficientemente sabio, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente preparado, o no tengo chance de tener éxito en el examen, en la carrera, en mis tareas. Yo siempre repruebo los exámenes. Soy un flojo y no puedo mejorar. Estas son las creencias con las que la persona nació y vivió con ellas. Y por lo tanto, siempre es necesario tomar estas creencias, que son creencias limitantes, y convertirlas en creencias avanzantes. Primero que todo, hay que saber reconocer nuestras creencias limitantes. Por ejemplo, escuchas la historia de una persona sobre las actividades en las que estaba, en su forma de pensamiento. Tú puedes, por medio de esa historia, podrás conseguir cuáles son las creencias limitantes de la persona. La próxima fase sería hacer un reencuadre. Es decir, cambiar la manera en la que la persona se relaciona con eventos específicos, experiencias específicas y ver la creencia limitante como una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, si la persona tiene la creencia limitante de no es suficientemente buena, la creencia avanzante será puedo aprender y mejorar en cada cosa que quiera. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es fácil. Muy fácil tomar aquellos testimonios que escuchas de la persona, qué le sucedió o lo que escuchas de él y, sobre todo, las cosas que la persona consiguió en la vida y por medio de esto cuestionar a la creencia negativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la creencia limitante de esta persona es no puedo tener éxito en los exámenes. Un testimonio contradictorio. Lograste dirigir un trabajo en alguna oficina. Hiciste cosas específicas. Lo lograste. Aquí tienes. Si lograste hacer esas cosas, obviamente tu capacidad del éxito existe en ti. Ahora podemos utilizar también la imaginación. Por ejemplo, imagínate que haces tal y tal cosa y logras de una manera fenomenal. O por ejemplo, la persona siempre reprueba la prueba para conducir. Entonces, imagínate que pasas el examen de la mejor manera. Escucha en tu imaginación al profesor diciéndote, pasaste. Siente el orgullo y la alegría del éxito. Y ahora podemos
anclar esto? ¿Cómo podemos hacer un anclaje? Por ejemplo, presiona tus dos dedos, el pulgar y el índice, así, y cuando los presiones, sentirás la sensación del éxito. Esto es un anclaje. Tenemos también un ejercicio diario en el que la persona puede ejercitar sus pensamientos, sus emociones positivas. Puede escribir un diario de éxitos, journaling, y poco a poco avanzar en esas cosas. Diálogos de apoyo, que serían pláticas semanales en las que la persona revisa su avance y se propina a sí mismo refuerzos espirituales. Así que demos ejemplos. La persona siente, no soy suficientemente bueno. La creencia avanzante será, yo aprendo y me desarrollo todos los días. Tengo muchas capacidades. O creencia limitante, no tengo chance de pasar el examen. La creencia avanzante será, yo puedo prepararme y pasar los exámenes por medio de la práctica y la constancia. Creencia limitante, soy flojo y no puedo mejorar. La creencia avanzante será, estoy dispuesto a cambiar mis costumbres y mejorarme en los ámbitos que me importan. Así que le damos una gran importancia a hacer estos cambios en nuestro mapa personal. Por ejemplo, un cambio mental, flexibilidad mental. La persona que cambia su mapa le permite ser más flexible en sus reacciones en distintos estados. Una persona que está trabada en una estrategia específica y no está dispuesto a moverse de ella, no para la derecha y no para la izquierda, está trabado. Se encuentra en Egipto. Incluso si es un Egipto de santidad, todavía son límites. No hay posibilidad de cambio. En la época en la que nos encontramos, la época moderna, las cosas son tan rápidas que tenemos que estar dispuestos a saber cómo cambiar. Mejorar la comunicación. Cuando entendemos que nuestro mapa no es el terreno, podemos ser mucho más abiertos, entender los mapas de los demás. Dos personas observan la misma cosa y cada uno piensa y habla de manera distinta. ¿Intentas de alguna vez entender cómo él piensa? Tal vez tiene algo de razón en lo que piensa. Tal vez tú piensas desde una perspectiva específica que no ves cosas que él sí ve. Y esto disminuye muchísimo la tensión y el estrés que tienes, porque el cambio de las perspectivas y creencias puede disminuir el estrés y llevar a una mejora en la ganancia general. Es decir, en otras palabras, aprende a ver la misma cosa desde perspectivas distintas. Por cierto, esta es la manera en la que estudiamos el Talmud. Este rabino dice así, este rabino dice así, este dijo así, y cada uno vio la realidad desde su perspectiva. Y tú, como un estudiante del Talmud, tienes que entender a cada uno lo que dijo y cuál era su perspectiva de la realidad. Y así en esencia todo el tema se abre y se ensancha. Y sí, a fin de cuentas tenemos el halajá que fija una manera específica, pero para llegar a eso, yo aprendí a ver las cosas como Rabbi Akiva, como Rabbi Meir y como Rabbi Shimon Bar Yochai. Y por medio de esto abrí y amplié mi pensamiento. Así que, ¿cómo se puede cambiar en verdad tu mapa personal? Primero que todo, identificar las limitaciones, entender qué partes de nuestro mapa nos limitan y no nos funcionan como deberían. Muchas veces, tu mapa se desarrolló desde los 0 a los 9 años, el tiempo en el que el subconsciente se desarrolla. Y hoy, tú ya tienes 50 o 60 años. No es apropiado ese mapa, tienes que cambiar, tienes que ver con otras creencias. Te desarrollaste, creciste, ya no eres la misma cosa para que veas las cosas de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que desafiar estas creencias. ¿Acaso esta creencia me funciona todavía? ¿Acaso tienes otra manera de ver la situación? Una pregunta impresionante, si acaso hay otra manera de ver la situación. Ya que cuando estamos fijados en una perspectiva específica, no logramos pensar cómo piensan los demás. El hecho de que hay otras personas que van con esa creencia y voltean el mundo. Pero tú estás trabado en tu creencia. Ábrete, airéate, mira desde arriba. Sé más abierto a entender qué es lo que piensa el otro. Reprogramación. Usar técnicas como anclajes, imaginación forzada, cambio a un lenguaje más correcto, para cambiar nuestras creencias y reacciones. Así que si tú entiendes que el mapa no es el terreno, eso te permitirá ver la realidad con una perspectiva más amplia
y causar en esencia un cambio en tu mapa de tu personal y mejorar nuestra vida. Un proceso que posibilita básicamente crecimiento y desarrollo personal por medio de la conciencia, flexibilidad y usar la observación de una manera completamente distinta. Aparte de esto, podremos entender a las otras personas y sus errores. Así que cada uno tiene su mapa personal. Nos encontramos en la vida con muchas personas, hablamos y discutimos, trabajamos en conjunto. Pero ¿por qué trabajamos en conjunto? Nos asociaremos con alguien que observe desde otra perspectiva la misma realidad. Cada uno la vive de una manera distinta. Por lo tanto, es importante interiorizar que el mapa no es la realidad, sino la manera con la que la persona vive la realidad. Yo siempre digo, no cambia qué es lo que sucedió. Lo que cambia es cómo te relacionas con lo que sucedió. Cada uno tiene una estructura distinta para que cada uno tenga su propio mapa, rotando así las distintas opiniones. Sobre todo ves esto cuando estás tratando a personas que, por ejemplo, tienen problemas en la vida familiar. El esposo piensa de una manera específica, la esposa piensa de otra, y todo el tiempo pelean. Si les das la posibilidad de que él mire desde los ojos de ella, y a ella que mire desde los ojos de él, para aumentar las posibilidades existentes, saber arreglar las cosas, muchas cosas se ordenarán con facilidad. El problema empieza cuando cada uno cree que su mapa es la realidad. No hay nada aparte, y el mapa del otro es mentira. Entonces, cuando la persona no sabe que el otro tiene un mapa distinto, que ve las cosas diferente, él no entiende por qué el otro habla como habla. Es legítimo intentar convencer a alguien cuyo mapa no es correcto y que vea las cosas con un mapa distinto. Esta es la función de la educación y la publicidad. Los conflictos empiezan cuando hay obligación, cuando alguien obliga al otro a ver como él. Cuando hablas con alguien, tienes que intentar entender su mapa. Y así, intentas no llegar al conflicto e intentar por medio de tu entendimiento de su mapa dónde se equivoca. O tal vez él está en lo correcto más que tú. Rabbi Nachman cuenta la historia del Indik, el pavo. Una vez, el hijo del rey cayó en la locura. Pensaba que era un pavo. Y él se sentó desnudo bajo la mesa y comía migajas de pan y huesos. Literalmente como un pavo. Qué vergüenza tenía el rey cuando su hijo estaba sentado así bajo la mesa, comportándose como un pavo. Le decía, ven, siéntate a mi lado, eres el príncipe, todo es tuyo. Y decía, no, soy un pavo. No ayudó nada. El rey trajo doctores y terapeutas y nadie logró nada. Entonces un día llegó alguien que dijo, yo lo ayudaré. Fue y se sentó bajo la mesa al lado del príncipe. Le preguntó al príncipe, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Le dijo, yo soy un pavo como tú. Entonces se sentaron juntos hasta que se acostumbraron uno al otro. Y entonces un día le dijo ese doctor, escucha, a veces los pavos también nos sentamos en la silla. Fue y se sentó en la silla y el príncipe se sentó con él. Después una y otra cosa más y más, hasta que devolvió al príncipe a su honor. Es decir, que él directamente entró en un principio en el mapa del príncipe. Esto se llama unión. Y después, poco a poco, empezó a cambiarle el mapa. Por medio de esto, de que eran lo suficientemente cercanos para que el príncipe confíe en él. Así que cada enfermedad y cada conflicto tiene una raíz. Hay una estrategia que es parte del mapa. Muchas veces cuando cambiamos el mapa, cambiamos la manera de ver, la persona se cura. Cuando desarmas la estrategia en partes y vuelves a ella, poco a poco la persona entiende su error y muchas veces decide cambiar. La persona es muy cercana a sí misma, no se da cuenta de sus errores. Pero si ve a los demás cometer el mismo error, él se dará cuenta. Cuando le pides a la persona volver a su estrategia, otra vez, paso a paso, puedes buscar con él las formas de anular la estrategia. Hay que tener mucho cuidado, ya que cuando reprendes a alguien,
Puede ofenderse y pensar, uy, me está mirando desde arriba abajo. Pero si haces como el príncipe, que bajó, el terapeuta bajó al nivel del príncipe y le dijo, yo soy un pavo como tú. Así se dio la posibilidad de que el príncipe escuche sus palabras. La terapia tiene que ser por medio del mapa del paciente. ¿Por qué? Con el Indic hablas el lenguaje de Indic. Con el pavo hablas como un pavo. Incluso que él se equivoca. La terapia tiene que ser según su mapa. Entonces recibirás la responsabilidad del cambio. El nuevo mapa es de él y será de una mejor manera. Y lo sacará de la potencia a la práctica. Por lo tanto, hay una cuestión de no inundar el mapa ajeno. Si tú a fuerzas intentas demostrar tus palabras y el otro lado entiende que tú no lo entiendes, no llegaste a su pensamiento, el conflicto salta de una manera violenta. Pero si tú le permites entender que lo entiendes, y por medio de su manera, le explicas que lo que hace es un error, lo llevarás lentamente a un nuevo mapa. Entonces esto lo recibirá en su conciencia. Algo que utilizó Natán el profeta. Él llegó al rey David y le dijo la analogía de la oveja del pobre. Y se enojó David y le dijo a Natán, viva el Eterno, porque tiene que morir, y por la oveja pagará 4. El rey David fue aquel que fijó su propio juicio. Y le dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Cada uno tiene su mapa por el cual ve la realidad. Y cuando su mapa es el que lo lleva a la práctica, hay una gran posibilidad de que cambie. Por lo tanto, el rey David dijo, sí, he pecado, pequé como dijiste. Estoy listo para arrepentirme y hacer un cambio. Cada uno es una fuente y no es necesario vivir en conflicto. Pero cuando la persona quiere mejorar y llegar a un mejor estado, hay un estado que se llama asemejación, que es mirar la manera con la que la otra persona hace cosas con éxito. Y llegar a alcances con rapidez y acortar los procesos. Por ejemplo, por medio de asemejarse a personas exitosas, podremos reconocer su estrategia, sus valores, sus artes, que son fundamentos de su éxito, y aprender de ellos. El Talmud cuenta cómo los estudiantes se asemejaban a sus rabinos para aprender cómo hacer las cosas correctamente. No se avergonzaban de entrar con ellos incluso a los lugares más íntimos para aprender de ellos. Y cuando se enojó el rabino con uno de ellos, le dijo, ¿cómo te atreves a entrar en un lugar como este conmigo? Le dijo, es Torah y yo necesito aprender. Yo quiero crecer y no hay nadie más excelente que usted. Mientras la persona tenga más posibilidades de un estado específico, tienes las de ganar. Es decir, la persona no tiene que ser demasiado enfuscado. Incluso dentro de la halajá, existe un sendero amplio para hacer las cosas de una u otra manera, sin salirse de la halajá. La persona se tranca en su trabajo del alma cuando está enfuscado. No se mueve. Se llama Egipto de santidad. Tenemos que ser siempre dinámicos, siempre mejorar y siempre llegar a cosas mejores. Estamos acostumbrados a ver el mundo desde nuestros ojos, desde nuestras comprensiones. Pero el mismo hecho de que Dios puso en el mundo a muchísimas personas que discuten unas con las otras, podemos aprender también de lo que el otro hace, sobre todo cuando su camino es uno de excelencia. Tenemos pantallas por medio de las cuales vemos el mundo. Cuando nos abrimos a otras posibilidades, entonces podemos escaparnos de estados trabados. Lo que hiciste, hiciste, y no te podrás escapar de eso. Por lo tanto, como dijo Einstein, si haces el mismo experimento una y otra vez, esperando recibir un resultado distinto, eres un tonto. Por lo tanto, si no te salvaste de un estado específico, al parecer tienes que cambiar un poco la perspectiva y hacerlo de una manera distinta. El que estudia Talmud entiende que cada tema tiene varias maneras de explicarse. Y hay que saber qué opina cada uno de los sabios, y así la persona se expone a otras ideas y logra entender cuál es la opinión de cada sabio. Si es así, aprendimos hoy a trabajar en nuestras creencias. Saber que a veces,
Para escaparnos de estados, tenemos que hacer un cambio de creencias, cambio de emociones y cambio de sensaciones. Y seguramente, muy importante, cambiar nuestra palabra. Mejorarla cada vez y subir todo el tiempo a un nivel más alto. Qué hermoso que en este mundo hay tantos niveles, donde todo el tiempo podemos subir y subir y subir. Nosotros no anhelamos llegar a la perfección, nosotros anhelamos llegar a la excelencia, ya que después de la perfección no hay nada, pero en la excelencia siempre se puede llegar al próximo nivel. Sea su voluntad que lleguemos todos al próximo nivel, sobre todo en esta época especial en la que nos encontramos, donde la conciencia es abierta, el alcance a la información es casi infinito. Y si la persona usa estas cosas para bien, el cielo es el límite.